El libro que tenemos hoy por objeto para su presentación en esta Real Academia está titulado Aproximación a la historia de la Inspección de Primera Enseñanza de Córdoba, año 1910-1939. Es el fruto de una investigación que venimos realizando desde hace más de 20 años y que ha culminado en este año con la obra que ahora se presenta. Es el fruto de un trabajo arduo, difícil, y lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué hemos elegido el arco cronológico 1910-1939. Yo vengo trabajando sobre la historia de la educación cordobesa desde que realicé mi tesis doctoral, que tenía por objeto el estudio del nacimiento de la escuela pública cordobesa a mediados del siglo XIX. Al terminar estos trabajos, comencé la historia de la Inspección de Primera Enseñanza, y el tomo que aquí se ofrece hoy corresponde al arco cronológico de 1910-1939, uno de los periodos de la inspección más interesantes, más sugestivos y al mismo tiempo muy difíciles, tanto por el ambiente cronológico en que se desarrolla como por la importancia que toma la inspección desde 1910. No podemos olvidar que en 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y se reafirma con una serie de disposiciones legales la Inspección de Enseñanza Primaria, que hace que ésta deje de ser una institución que había tenido avatares a lo largo del siglo XIX y se constituye como una institución de carácter técnico-pedagógico en la cual los inspectores desde 1909 se forman en un centro superior de Madrid denominado la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, que se crea precisamente bajo la influencia de la Institución Libre de Enseñanza para formar adecuadamente y de acuerdo con las corrientes educativas europeas y americanas a los inspectores de primera enseñanza y a los profesores de escuelas de magisterio o normales. El arco cronológico que tomamos en este volumen, correspondiente al periodo citado, está sacado de tres fuentes documentales fundamentales. Lo normal hubiera sido, si hubiera sido como cualquier otro periodo de la historia de la inspección, que hubiéramos tomado las actas de los consejos, de las oficinas de inspección, de todos los documentos que generaba la visita de los inspectores a los centros, y las hubiéramos comentado y las hubiéramos introducido y clasificado. Pero es que en este periodo tenemos que tener en cuenta que es muy difícil historiar la inspección, porque en el año 1938 a 1940 casi todos los trabajos, los libros, las actas, todo lo que producían los inspectores son sometidos a un proceso de expurgación, porque la mayoría de los inspectores de la provincia de Córdoba fueron sometidos, como los de otras provincias, a los llamados expedientes de depuración por el nuevo régimen franquista, y esta documentación hizo que en la mayoría de los casos desapareció. Hemos tenido que utilizar en principio la documentación perteneciente a la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio, donde hemos sacado cómo se formaron durante 4 años estos inspectores, que al principio era uno solo por la provincia de Córdoba. En 1912 ya se crea una segunda plaza, en el 15 3 y así sucesivamente hasta llegar a 6 inspectores en los años finales del arco cronológico que estudiamos, es decir, en el año 39. Los fondos de archivo de la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio nos han permitido ver cómo se formaron, cómo tuvieron una formación extraordinaria estos 10 inspectores, 5 inspectoras y 5 inspectores que nosotros hemos investigado y hemos hecho de acuerdo con unos métodos de modalidad etnográfica que comienzan a comienzos del siglo XX, y hemos sido capaces de hacer unas biografías que nos han permitido, lo mismo que cuando se revela un negativo fotográfico, que al principio no hay nada y según se va viendo en la cámara oscura de los métodos antiguos o en los modernos de la fotografía, poco a poco hemos ido viendo que aparecían una serie de vidas ejemplares de profesores preparados para ser inspectores, que van desarrollando
su papel, no solamente cuando se forman en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio, sino también cuando ya vienen destinados a la provincia de Córdoba, y aquí desempeñan en Córdoba y en la provincia la labor maravillosa de extender las escuelas que no existían, la de perfeccionar las que había y las de orientar a los ayuntamientos, a los padres, a las madres, a las asociaciones en los deberes de la educación para con sus hijos. A lo largo de todo ese arco cronológico vemos que desfilan una serie de inspectores como don José Priego López, la primera inspectora femenina, una de las 10 primeras seleccionadas para toda España, doña Teodora Hernández San Juan, don Mariano Amo Ramos, don Alfredo Gil Muñiz, doña Emilia de Miguel Ecez, y después los inspectores que llegan aquí fruto de las oposiciones de 1932-34, que son un grupo integrado que empieza por Andrea Sánchez Pascual y termina con Francisca Montilla, que llega en el año 34. ¿Qué es lo que hemos pretendido nosotros al realizar esta aproximación a la historia de la inspección? Pues sencillamente ofrecer a los lectores de toda habla española y en especial también a los estudiosos de los temas de la inspección una serie de avances, una serie de modelos, una serie de aspectos que hasta ahora eran desconocidos precisamente por haberse destruido la documentación en parte, y que nosotros en el Archivo General de la Administración de Alcalá, en el Archivo Central del Ministerio, en el Archivo de Clases Pasivas y poco a poco, como si hubieran sido recogidas las plumas de una gallina, en los archivos municipales y locales de la provincia de Córdoba, en los que hemos investigado hasta la saciedad para reconstruir, y nunca mejor dicho, pieza a pieza, la biografía profesional de estos 10 inspectores. Con este trabajo hemos pretendido aportar a la historiografía de la inspección española una serie de novedades, una serie de lagunas que hemos rellenado de la vida de esta inspección. Y por otra parte, hemos pretendido también proporcionar al lector culto y al lector normal a una historia de una institución importantísima en la educación española, que desarrolla su actividad en los años de crisis económica, en los años de crisis política, de crisis social e incluso bélica, y que son capaces de soportar todos estos avatares y terminar su vida profesional, la mayoría de ellos, muchos en el exilio, otros en la cárcel, otros pagando con su vida también, fruto de los disgustos y de las calamidades que han tenido que pasar a lo largo del periodo 36-39. Con ello queremos decir que en este libro, incluso aparte de ser riguroso cronológicamente, objetivo en cuanto a los métodos utilizados, también se suscriben perfectamente, hay materia para argumentos de muchas novelas que, escritas por buenos literatos, tenían abundante argumento de la vida de estos inspectores y también tramas y circunstancias bélicas y de otro tipo que permitirían a un buen novelista sacar novelas de éxito con más de la vida de 3 o 4 de los 10 inspectores que aquí historiamos para rellenar este vacío que tenía la educación cordobesa y que nosotros humildemente hemos pretendido rellenar, aun sabiendo que hemos tenido dificultades y que existen todavía una serie de déficits. Muchas gracias. El Museo Garnelo de Montilla nace como resultado de una convergencia de voluntades entre el coleccionismo privado y las instituciones públicas, con una intención muy precisa, que no es otra que situar en el lugar que le corresponde por derecho propio a uno de los artistas más destacados de la historia de la pintura española. José Garnelo, partiendo de los últimos destellos del arte decimonónico, supo adaptar su programa pictórico a los nuevos derroteros que se planteaban desde el ámbito de la vanguardia, aunque sin renunciar a algunos de los valores que desde siempre él había considerado innegociables dentro de la dinámica de la pintura. El 5 de noviembre de 1999 fue una fecha referencial para la creación del Museo Garnelo. En esa fecha se estableció el compromiso de creación del museo mediante un compromiso a través del cual un grupo de coleccionistas
se comprometieron a donar 50 obras que constituyen el núcleo inicial del museo. Inmediatamente después se produjo una primera donación por parte de las hijas del doctor don Enrique Moyano, el cuadro Gitanas, que constituye la primera donación que dio germen a la creación del Museo Garnelo. De otra parte, el alcalde de Montilla en esas fechas, don Antonio Carpio, otro de los pilares fundamentales para la creación del Museo Garnelo, inició las acciones para adquirir un inmueble en el que poder ubicar el futuro museo. Finalmente, en abril del año 2000, fructificaron estas iniciativas con la adquisición de la Casa de las Aguas, el mejor marco que disponerse pudiera para albergar el Museo Garnelo de Montilla. Al tiempo que acoger esta colección de obras de Garnelo, se tomó la iniciativa también de ubicar en el mismo emplazamiento la biblioteca de Manuel Ruiz Luque, con lo cual se dio desarrollo a una iniciativa de convivencia entre la pintura y los libros que vienen a suponer pues una proyección de la personalidad del propio José Garnelo, puesto que él mismo desarrolló competencias profesionales en ambas disciplinas. El 18 de diciembre de 2000, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Montilla, tuvo lugar la firma del protocolo de cesión de obra para la creación del museo. En el acto estuvo presente la entonces delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, doña Carmen Calvo. Asistió la Corporación Municipal en pleno, que mostró su beneplácito mayoritariamente, de forma unánime, para la creación de este importante proyecto, e igualmente asistieron los familiares del artista, así como los coleccionistas que iban a proceder con la donación de obra a posibilitar la creación de este ambicioso proyecto. Después de la firma del protocolo de cesión de obra, en el que jugaron un papel destacado don Manuel Cabello de Alba y don Joaquín Cuello Garnelo, sobrino nieto del artista, pilares fundamentales ambos en la elaboración de este proyecto, hubo que redactar el proyecto museístico y tramitarlo ante la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Finalmente, el 15 de enero de 2002, fue cursada por parte de la Dirección General del Patrimonio Histórico la aprobación definitiva del mismo. Finalmente, el 16 de junio de 2006, en el Salón de Actos de San Juan de Dios, tuvo lugar la inauguración solemne de la Casa de las Aguas, donde, para lo sucesivo, se insertarían tanto el Museo Garnelo como la Biblioteca Manuel Ruiz Luque, con asistencia de la Corporación Municipal en pleno, así como familiares del artista y los coleccionistas que con sus aportaciones iban a integrar la colección. El Museo Garnelo de Montilla se ha reafirmado como un proyecto necesario y de enorme trascendencia para esta ciudad andaluza, con amplia influencia igualmente para toda una dinámica comarca de creciente densidad de población. Montilla tenía una deuda pendiente con uno de sus más ilustres vástagos. En 1893, tras haber sido distinguido con la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1892, fue nombrado hijo adoptivo de Montilla. José Garnelo había gozado en vida de gran prestigio artístico y académico, pero quizá ese reconocimiento temprano actuó como condicionante negativo tras su muerte, al margen de la radical metamorfosis hacia el informalismo que se operó
en el gusto artístico a principios de los años 50 en nuestro país. Aunque en la actualidad se está produciendo una importante revalorización de su pintura, hasta la concreción del museo se había echado en falta la existencia de un espacio físico dedicado íntegramente a la exposición de una buena selección de sus obras, que permitiese dejarlas hablar por sí mismas, de manera que el gran público pudiera acceder al conocimiento de lo más destacado de su producción. La mayoría de los trabajos del pintor se localizaban en colecciones privadas que no podían visitarse habitualmente, y sus obras más relevantes estaban en edificios oficiales de difícil acceso para el espectador. La creación del Museo Garnelo en Montilla constituyó la concreción de la primera colección pública con sentido monográfico dedicada al artista, un merecido ofrecimiento que tardó tiempo en germinar, pero no por ello menos importante al atender diversificadas funciones. Entre estas funciones, un instrumento permanente de educación, especializado banco de datos, foco cultural asequible al ciudadano, concebido con amplias perspectivas de futuro, que se ha convertido en breve espacio de tiempo en un entorno aglutinador de la memoria y de la obra del pintor, y en un eficaz instrumento de coordinación de toda aportación que venga a enriquecer el legado garneliano. Tras la puesta en marcha del museo, se adoptaron iniciativas tendentes a recuperar la obra dispersa del pintor existente en algunas instituciones oficiales españolas, que no estaban en aquel momento expuestas al público, de manera que pudiesen contribuir con su presencia a dimensionar de manera cada vez más rotunda este espacio natural para el pintor que Montilla ha perpetuado para el futuro. El Museo Garnelo despliega sus fondos ocupando 8 salas de la Casa de las Aguas, el vestíbulo y la escalera principal de acceso a la primera planta del edificio y los paramentos constitutivos de las 4 galerías acristaladas recayentes al patio. Las 200 obras que integran actualmente la colección han sido especialmente seleccionadas para que la visita a la institución constituya un recorrido ampliamente representativo de las distintas etapas y múltiples facetas del artista, con objeto de que el espectador pueda valorar con justeza la auténtica dimensión y la excepcional valía de la producción del artista. Llevados por el planteamiento anteriormente referido, se han incluido dibujos, acuarelas y sobre todo óleos, atendiendo asimismo una gran variedad en lo referente a las temáticas. Pintura religiosa, donde podemos destacar la obra Jesús, manantial de amor, que fue distinguida con una primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1901, de Historia, apartado en el que sobresale el lienzo titulado El Pedagogo, mitológica, temática magníficamente representada por su voluptuosa bacante, alegórica, en la que destaca a la par en sensualidad la acuarela denominada La Belleza, costumbrista, género en el que podríamos insertar su expresiva composición titulada Gitanas o su dinámica capea en las navas del Marqués. Entre los paisajes encontramos en la colección distintos trabajos del artista. Quizá el más representativo entre ellos sea Olivos y cipreses en Corfú, obra de gran luminosidad y ricas transparencias. Por último, hemos de hacer mención igualmente de sus retratos, especialidad en la que Garnelo fue un destacado maestro, hasta el punto de ser nombrado en su época pintor de la corona. Vinculadas a todas estas obras que integran los fondos del museo y como ámbito de estudio específico, fueron constituidos el archivo
y la biblioteca del Museo Garnelo, creados por don Manuel Cabello de Alba Moyano, que ha contado para su concreción con la generosa colaboración de los herederos y familiares del pintor. En ella se conservan la memoria literaria del artista, una faceta igualmente relevante de su poliédrica personalidad, su correspondencia, un amplio archivo fotográfico de carácter testimonial, así como muchas de las más importantes distinciones originales obtenidas en vida por el pintor, constituyendo todo este material un nutrido repertorio documental que está posibilitando a los especialistas en historia del arte profundizar sistemáticamente en el estudio de su biografía y de su obra. Todos estos valiosos originales fueron minuciosamente digitalizados, de tal manera que en breve plazo quedaron a disposición de los investigadores, con lo que se dio un importante paso para posibilitar una consideración fundamentada del itinerario vivencial del hombre y del artista, implicando con ello la apertura de un apasionante campo de indagación y análisis secuenciado con una metodología científica en torno a su figura y a su obra. Como competencia adicional, pero de índole prioritaria, conscientes de que la vigencia y continuidad de este tipo de proyectos precisan de una tenaz dinamización de manera constante, se han venido programando actividades tendentes a promocionar la existencia y el conocimiento del Museo Garnelo de Montilla en el ámbito nacional y en el entorno especializado de los pintores e historiadores del arte. La visita al museo se inicia en la estancia conocida como vestíbulo. En ella encontramos distintos retratos de la familia del pintor. Se ha concebido esta estancia como un homenaje a toda esta dinastía familiar, pues comprometida abiertamente con la cultura. El padre del artista, José Ramón Garnelo González, médico de profesión, era igualmente un importante activo cultural de la ciudad de Montilla. Desde su inicial presencia en Montilla, dinamizó mediante distintas actividades culturales pues toda la ciudad y la comarca. Ahí lo vemos en un magnífico retrato junto a su mujer, pintado pues en una época de madurez de ambos progenitores. Encontramos también un magnífico autorretrato del pintor, de una etapa de madurez del artista, un retrato realizado a su hermano, Manuel Garnelo, que fue también importante artista dedicado a la escultura, becado en la Academia Española de Bellas Artes en Roma y fiel continuador de la dinastía artística de la familia. Se contempla también un retrato abocetado y muy fresco en su determinación, realizado al padre del pintor, ya en una etapa de madurez del médico. Y un retrato igualmente dedicado a su hermana Eloísa, también pintora, que junto a José Garnelo pues colaboraron conjuntamente en la decoración de la capilla del Asilo de los Dolores, estancia contigua al propio Museo Garnelo, que próximamente pues va a quedar integrada como una extensión del propio museo, donde pues se va a contemplar la pintura religiosa fundamentalmente para lo sucesivo. En el vestíbulo se conservan también algunas de las múltiples distinciones obtenidas por el artista en vida, ya que pues a lo largo de su extensa biografía se hizo merecedor de las más importantes distinciones a las que se pudiera optar en el ámbito de las artes,
pues primeras medallas en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, medallas de oro en el Salón de París, fue también nombrado caballero de la Orden de Leopoldo de Bélgica, en fin, un cúmulo de distinciones que no hacen sino reconocer pues el importante estatus que desde el punto de vista del reconocimiento a sus trabajos se venía prestando a la propia producción de Garnelo en su época. En la escalera principal de la Casa de las Aguas se contemplan algunos de los trabajos que vinculan a José Garnelo con otra de sus actividades artísticas preferentes, tal cual fueron las labores realizadas dentro del ámbito de la pintura mural. Se conservan en el Museo Garnelo distintos ejemplos que nos permiten valorar con justeza la amplia dedicación que a lo largo de su biografía estimó José Garnelo hacia esta especialidad de las artes. Una de las obras más distinguidas dentro de su producción muralista es la composición realizada para la bóveda del despacho del presidente del Tribunal Supremo en el Palacio de Justicia de Madrid, una obra ejecutada en el año 1923, de la que se conserva en el Museo Garnelo un amplio boceto de gran tamaño que viene a representar pues, las figuras que constituyen el núcleo central de la bóveda. Por cierto, una composición difícil de visitar, puesto que está inserta pues, en un despacho oficial de muy complicado acceso. Se conservan igualmente, junto a este boceto, tres tizas abocetadas que suponen sendos estudios realizados por el artista para las múltiples figuras que poblaron el interior de la bóveda. Una alegoría de la verdad y representaciones de las distintas modalidades del derecho que eran pues, los motivos que debían quedar plasmados en esta imponente obra. En la sala 1 encontramos buenos ejemplos representativos de las distintas temáticas estimadas por Garnelo a lo largo de su producción. Temáticas mitológicas como su célebre Bacante, un desnudo sensual y bien representativo de este perfil temático. Encontramos también un boceto de Pro Patria Semper, un boceto ligero y muy desenvuelto que constituye una de las múltiples versiones realizadas por el artista para considerar estos contenidos que tenían relación desde el punto de vista de lo simbólico con la pérdida de las últimas colonias ultramarinas en el año 1898. La capea en las Navas del Marqués, un cuadro de carácter costumbrista, pero que trasciende esa única dedicación programática, invistiéndose también como un cuadro con aspiraciones paisajistas pues, bien fundamentadas. Encontramos también en esta sala primera el cuadro Gitanas, la primera donación realizada por parte de los coleccionistas privados para la integración del futuro Museo Garnelo, y un retrato de la señora Viñals, bien representativo de las potencialidades de José Garnelo como retratista. Es interesante que junto a la obra definitiva, en distintos momentos del museo, se contemplen también los bocetos previos, preparatorios elaborados por el artista, lo cual nos ofrece una información muy directa y conveniente pues, para valorar con justeza todo el proceso creativo de cada una de estas obras señeras dentro de su producción. En la sala 2
A la entrada nos encontramos frontalmente con el cuadro titulado A la guerra, una composición del año 1885, elaborada cuando el pintor aún estaba en plena etapa de formación. No obstante, la composición presenta ya algunas sutilezas que nos adelantan puntualmente las excepcionales potencialidades que el joven Garnelo atesora. Otra de las obras relevantes que se conservan en esta sala 2 es la imponente composición Olivos y cipreses en Corfú, una obra influenciada por la estética del simbolismo, pero que es bien representativa del periplo griego vertebrado por Garnelo. A partir del año 1911, que tuvo ocasión de visitar Grecia, invitado por el conde Androuzos de Corfú. También se conserva en la sala 2 un magnífico boceto de otra de las obras punteras de Garnelo, con la que obtuvo otra segunda medalla en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, concretamente en esta ocasión correspondiente al año 1890, que es El duelo interrumpido, inspirada en una obra de Jorge Onet. Garnelo se decanta por plasmar una temática rigurosamente contemporánea con tipos humanos que denotan en su indumentaria y en sus actitudes escenas de la vida real que él plasma por influencia de las corrientes que tiene ocasión de vislumbrar con motivo de una visita a París vertebrada en 1889 en compañía de su padre. De este boceto del duelo interrumpido se conservan también en la sala 2 dos magníficos bocetos que vienen a documentarnos acerca del proceso creativo de esta composición. De 1911 es el excepcional retrato realizado a su madre, doña Josefa Alda y Moliner, un retrato sobrio, sintético, donde las reminiscencias velazqueñas son absolutamente evidentes y denota la capacidad de penetración psicológica que José Garnelo podía plasmar a la hora de vertebrar sus retratos. La sala 3 contiene distintos buenos ejemplos de la consideración que Garnelo realizó en relación con la pintura de historia. Encontramos entre las distintas obras representadas los últimos momentos de Alfonso X el Sabio y la obra conocida con el título de El Pedagogo, una obra realizada sin duda después del disfrute de su pensión en la Academia de Bellas Artes Española en Roma, que está imbuida absolutamente de clasicismo y que representa un buen ejemplo de las capacidades que Garnelo tenía para este tipo de temáticas. En 1887, cuando apenas contaba el joven José Garnelo con 20 años de edad, presenta su particular versión de La muerte de Lucano a la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año, consiguiendo sorpresivamente una segunda medalla, circunstancia insólita para un joven de tan corta edad, que mereció los elogios del jurado, que quedaron sorprendidos por las capacidades y por el nivel que presentaba quien todavía era estudiante en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, de San Fernando. Se conserva también en el museo, junto a esta magnífica obra, felizmente recuperada tras un laborioso proceso de restauración, un magnífico boceto realizado por el propio pintor y ejecutado apenas unos meses antes de este magnífico trabajo.
La sala 5 del museo se dedica a la pintura costumbrista, donde podemos encontrar un buen cúmulo de realizaciones del artista bien representativas de estas temáticas. Entre ellas destaca de forma importante el magnífico cuadro titulado Tarde de Toros, una obra tardía, ejecutada ya en plena madurez del pintor, que viene a constatar el cúmulo de capacidades que para estos argumentos tenía el pintor. También encontramos en esta misma sala la obra titulada La Dama del Papagayo, un recurso muy inteligente que utiliza Garnelo para vertebrar una composición repleta de colorido, ayudada de las irisaciones que el plumaje del ave proporciona en el contexto de la composición. Y de otra parte, los reflejos y brillos de los rasos de la dama, que aparece igualmente contemplada en la obra. La sala 6 está dedicada a los apuntes realizados por José Garnelo a lo largo de una amplia trayectoria profesional. Se trata de tablitas de pequeño tamaño que él utilizaba durante sus viajes por toda Europa para captar improntas que llamaban especialmente su atención o que respondían a los criterios de sensibilidad planteados por su parte. De forma que lo conservado en esta sala viene a constituir como una especie de repertorio anímico y sentimental del propio artista, y viene a constatar vivencias íntimas que el propio pintor experimentaba en relación con la naturaleza y en relación con algunos enclaves históricos que él visitó a lo largo de su periplo europeo. Se conservan muchas tablillas de su visita a Grecia, realizada en 1911, algunos paisajes también plasmados de resultas de su viaje por el sur de Italia y también referidos al contexto centroeuropeo. La sala 7 contiene una importante colección de dibujos y grabados originales del artista. Su magnífica acuarela La Belleza, algunos dibujos académicos de su etapa de formación y alguna composición pictórica abocetada que por su entidad constitutiva ha podido quedar vinculada a esta obra sobre papel que aquí se conserva. En la sala 8 se contempla la producción centrada en la pintura religiosa. Preside la estancia la magnífica composición Jesús, manantial de amor, con la que obtuvo el artista una primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1901. Una obra influenciada por el prerrafaelismo y el simbolismo finisecular de una intensa sensibilidad cromática y lumínica en extremo espiritual y de una gran belleza plástica. Otra composición igualmente interesante entre las dispuestas en esta sala es la titulada Dolorosa. Un magistral estudio de luces resuelto mediante amplias y empastadas pinceladas realizado en su época de madurez para este nocturno polícromo en el que la luz emergente del candil se constituye en reveladora del inmenso sufrimiento de la madre ante la visión del hijo dispuesto en la cruz.
E igualmente se dispone en la estancia un interesante boceto realizado para la composición que en el año 1903 ejecutara José Garnelo para el manto de la Virgen del Pilar. En esta composición 12 mujeres ataviadas a la usanza romana y leyendo partituras musicales mientras cantan, contemplan desde la base del manto el descenso del pilar sustentado por 2 ángeles, al tiempo que unos querubines esbozan el anagrama de María. Queremos dedicar esta intervención a la memoria de don Manuel Cabello de Alba Moyano, alma mater del Museo Garnelo y del proyecto de la Casa de las Aguas. Sin lugar a duda, uno de los entornos culturales de mayor significación para el mundo del arte y de la cultura que se ha gestado en Córdoba en los últimos tiempos. Manuel fue el inductor y creador del Museo Garnelo desde múltiples perspectivas. Concibió la idea del museo y comenzó a reunir la documentación necesaria desde los años 90 del pasado siglo. La donación de Pro Patria Semper, coincidente con una conferencia que sobre la obra de Garnelo tuve la satisfacción de exponer en el Ayuntamiento de Montilla en el verano de un ya lejano 1996, encendió la mecha que empezó a alumbrar el proyecto. Se encargó personalmente de las negociaciones con los herederos de José Garnelo para que cedieran obra, aunque su esfuerzo solo se vio recompensado en el caso de Joaquín Cuello Garnelo. Fidel Romero, fiel colaborador de Manuel Cabello de Alba, en el proyecto e incansable activo del museo, siempre recuerda lo felices que volvieron de Algeciras un sábado por la tarde en 1997. El acuerdo con Joaquín, sobrino del artista, acababa de formalizarse y la posibilidad de creación de un futuro museo era un hecho. Llevó a cabo personalmente las negociaciones para la adquisición del inmueble conocido como Casa de las Aguas. Negoció con Manuel Ruiz Luque la compra por parte del excelentísimo ayuntamiento de su biblioteca. Vislumbró que la Casa de las Aguas, además de albergar la obra de Garnelo, con la biblioteca integrada en su seno, constituía un consecuente homenaje a la personalidad erudita del pintor. En diciembre de 2000 se firmaron los documentos oficiales con la Junta de Andalucía, representada por Carmen Calvo. Controló, a través de una comisión creada al efecto, el desarrollo de las obras de adecuación del edificio, de manera que fuesen consecuentes con los contenidos que habría de albergar en su seno. Su capacidad para adelantarse a los acontecimientos impidió el desarrollo de algunas desafortunadas ideas estéticas contrarias a la funcionalidad de un museo y supo habilitar una falsa puerta que permitiese la entrada de obras de gran formato como La muerte de Lucano, en el supuesto de conseguir el depósito del Prado. Sabido es de todos su empeño y éxito en lograrlo. Innumerables fueron los viajes a Madrid para adquirir obra nueva o catalogar las de la familia Garnelo, todo ello gratis et amore, siempre acompañado de Fidel Romero y, cuando era necesario, de Manuel Pijuán, el fotógrafo experto al que convenía acudir para garantizar que las reproducciones saliesen con la más alta calidad, pues, como solía decir Manuel, para Garnelo lo mejor. En ocasiones, con Antonio Carpio, por aquel entonces alcalde de Montilla, hacía viajes relámpago a Madrid para intentar convencer a la familia, aunque hay que decir que Antonio iba encantado, pues su amor por el proyecto ya le había sido contagiado. Conviene destacar la labor de Manuel Cabello de Alba
como autor y como promotor editorial. En este sentido es muy importante su ambiciosa publicación José Garnelo, la reivindicación de su memoria y génesis de un museo, 1944-2004, obra extensa donde aparecen todos los pormenores de la gestación del Museo Garnelo. Además, fue el promotor y editor, siempre en la sombra, de la revista Garnelo, de la que llegaron a editarse 3 números, constituyendo cada uno de ellos ejemplares ediciones de arte, que merecieron los más amplios reconocimientos por parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y otras instituciones académicas y museísticas, así como otras muchas publicaciones y monografías relacionadas con la obra o la personalidad garneliana, de la que aquí tenemos un buen repertorio, pero simplemente testimonial de las otras muchas que con el mecenazgo de Manuel Cabello de Alba llegaron a editarse. Además, el plan museológico del Museo Garnelo, cuya redacción corrió por cuenta de Elena Bellido, ejecutada bajo la dirección de José Antonio Cerezo, quien se ocupó de dirigir el proyecto eficientemente durante tantos años, ahora nombrado director honorario del museo, gracias a una cuidada sistematización y edición por su parte, es muestra de ejemplo para esos desarrollos en la Junta de Andalucía. Las acciones tendentes a recuperar la obra garneliana no se han circunscrito únicamente a la vertiente pictórica. Garnelo fue un pintor erudito y su actividad en el contexto de la crítica de arte, reivindicación del patrimonio, como conferenciante, como ensayante y reformador de la pedagogía del arte y como promotor de una cualificada dinámica editorial, también han constituido objeto preferente de interés para la concreción de un amplio archivo de documentos que hoy día se encuentran en el museo a disposición de los investigadores para un más completo análisis del personaje y de la versátil obra que lo sustenta. Dinamizó, mediante la programación de exposiciones temporales, los espacios de la Casa de las Aguas, convirtiéndola en un epicentro nuclear de actividades culturales de resonancias comarcal, provincial y autonómica. Estaba puntualmente informado a través de las distintas casas de subastas de obras de arte acerca de cualquier trabajo que saliese al mercado de Garnelo. Era habitual cliente de Sotheby's, Subastas Segre, Durán, Ansorena, Alcalá, Retiro, así como del contexto de los anticuarios. Con la existencia de un museo monográfico dedicado a José Garnelo, se ha propiciado exponencialmente la valoración del artista. El conocimiento de su obra, hasta entonces dispersa y oculta en colecciones particulares, y la reivindicación generalizada de toda una generación de autores postergados por la historiografía artística, por no haberse decantado en su momento hacia el informalismo o la vorágine que determinaban las vanguardias. Su determinación a la hora de incorporar al museo obras señeras entre las producidas por Garnelo no conocía la palabra desaliento. De resulta de sus productivas gestiones quedaron incorporados a este proyecto museístico obras tan significativas como La muerte de Lucano, con la que obtuvo segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 1887, cuando el pintor apenas contaba con 20 años de edad. Jesús manantial de amor, con la que obtuvo primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1901, o La gruta de Lourdes, con la que consiguió también una primera medalla, una medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Valencia del año 1910 y que está a punto de incorporarse al museo, constituyendo pues la última gestión que realizó Manuel Cabello de Alba antes de su fallecimiento. El actual proyecto museístico se ha hecho merecedor del respeto y la fiabilidad de instituciones tan reconocidas y prestigiosas como el Museo del Prado
o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Todo este compendio multiplicador de aciertos profesionales en relación con la eficiente y proverbial gestión cultural promovida desde el Museo Garnelo desde hace décadas, no hacen sino confirmar la inmensa valía de un ser tan apasionado por la cultura como lo era Manuel Cabello de Alba Moyano, evidenciando constantemente con su dedicación y entusiasmo que sus afanes trascendían con creces la mera función de promotor de este proyecto, que al cabo felizmente ha fructificado para la tierra de Montilla. Tras toda una vida de entrega y esfuerzo manifiestos por parte de este ejemplar ciudadano. Sin duda, podemos afirmar que el Museo Garnelo es el proyecto cultural más relevante que se ha desarrollado en los últimos tiempos en la provincia de Córdoba y uno de los más señeros entre los abordados en Andalucía. La aún reciente partida de Manuel Cabello de Alba ha dejado desolados a quienes bien lo queríamos y valorábamos como persona, pero el vacío que deja en el ámbito de las artes será igualmente insustituible para lo sucesivo. Desde Córdoba, la Real Academia quiere transmitir sus condolencias y reconocimiento para la familia, pero ha de hacerlo igualmente para la cultura y dedicar este merecido homenaje distintivo a quien tan explícitas consecuencias ha sabido disponer para beneficio de la ciudadanía, al haber sembrado con la creación del Museo Garnelo en Montilla la mejor semilla para cosechar precisamente aquello que mejor nos distingue como humanos. Gracias, Manuel, por este trascendente legado que nos dejas. Muchas gracias.